Alhambra, enjambre, remolino de formas de aire y de fuentes de luz, que se atraviesan en mi camino y se enfrentan a mi sola capacidad de ver. Miro y deseo ver. Miro e imagino que veo. Nada de lo que me contaron, nada de lo que leí. Veo una forma diáfana de conjugar aire, agua, color y luz, entrando en mí y saliendo de mí. ¿Cómo sería todo antes de que alguien viniera y le pusiera un nombre? Y ese nombre, ¿de qué modo veloz supo apoderarse de los espacios vacíos y llenarlos de emoción? ¿Cómo sucedió? Hay hechos, hay páginas escritas, hay vidas y más vidas entrelazadas, ocultas y transparentes, medidas por una rara sensación de lealtad inconfesable. Porque nada de todo esto se debe a una simple voluntad de hacerlo posible. Es más, fue naciendo despacio y se apoderó del espacio. Se constituyó en puro argumento, en amuleto inviolable, en fuente, en pilastra, en arco, en patio, en jardín. En realidad imaginada vestida de leyenda por venir, para complacer, para servir de morada y de fortaleza, y escapar, como un puro acto mágico, a la simple manera de concebir forma nueva sin un verdadero sentido. De ahí hasta la belleza fue andando uno a uno todos los pasos que la convirtieron en colina de luna y en estanque de sol, en palabra nueva que convirtió en viejo todo lo que dejó atrás, una nueva forma de existir y de permanecer, a pesar de las roturas del olvido y los óxidos del tiempo. Un ser fantástico de piedra viva, capaz de avanzar sin retroceder, creciendo hacia arriba, de lado, irregular y compleja, simétrica y atrevida, tenaz y cauta, libre o cautiva, en el grito y en el silencio, perenne en miles de hojas de papel escritas desde un afán de belleza apenas alcanzable, por un placer de coexistir con todo lo que ha sido y aún representa, sus virtudes contadas por miles de voces rotas, sus encantos imaginados en la carne exhausta de quienes fueron sus testigos renombrados, tantos hilos de historias y de cuentos entrando y saliendo por sus puertas y ventanas, adentrándose en la penumbra de sus misterios, proyectándose en la lámina de agua que transforma miradas en colores. Una vez, lo recuerdo ahora, andaba yo detrás de una lágrima de luz que derramaba sobre uno de sus patios una estrella fugaz. Era tan temprano que creí con el corazón que todo podía suceder, y la luz creo que se detuvo, y creo que yo me quedé mirando despacio aquel rincón. Rayos de colores moviéndose despacio en la quietud del agua, un sinfín de ínfimas gotas de luz cayendo en todas direcciones, un lienzo azul oscuro derramándose sobre el rojo de la piedra golpeada de estrellas, pequeñas aves de paso anunciando la llegada del amanecer, vuelos bajos, picos en el agua. Una oración múltiple y continuada, hecha de murmullos lentos y de mínimas voces universales, diciéndole a la vida un día más que sí. Alguien, mucho antes que yo, vivió muchas veces ese momento, lo supe, lo vi. Se sintió parte del encanto y supo con certeza que su vida, pese a todo, tenía un sentido, que había tenido la fortuna de llegar hasta el lugar en el que era bueno quedarse, porque era posible mirar, y que sus ojos eran un tesoro, y que su mirada era un privilegio. Yo lo sentí, y fui dichoso, porque lo sentí.